Hola, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que vean luego este encuentro que se está transmitiendo hoy en vivo, hoy lunes 22 de diciembre. Vamos a ver, hoy este encuentro lo he dedicado, le pertenecemos a la Tierra. Estoy así mirando el ordenador porque hoy hay mucha interferencia en lo digital y se cierra la camarita sola. Tengo hoy ese día movidito con la camarita, ve que nos está diciendo el día de hoy la realidad. Bueno, pues le pertenecemos a la Tierra es el tema en el que hoy día 22, día de todos los circuitos, 22, los dos patitos, todos los circuitos del mes de diciembre, el mes 12 del 2025. Con una frecuencia desde el 1 de enero hasta hoy, día 22 de diciembre del 2025, 356. ¿Qué quiere decir una frecuencia 356? Que han pasado 356 días desde que empezamos el 1 de enero del 2025 al día de hoy, 22 de diciembre del 2025. Hoy está entrando en la Tierra, como he dicho antes, 22, todos los circuitos. ¿Para qué? Para que la percepción 3 y 5 tenga sentido lógico de todas las posibilidades, de todo el potencial que tenemos dentro. La palabra verdad suma 56. El número 3 nos está hablando de la mente, nos habla de la mente, nos habla de la manera en la que nuestra mentalidad quiere controlar, quiere evitar el error, quiere vincularse a las historias, quiere llevar ese enlace a lo conocido, pegamos lo nuevo con lo viejo, eh, porque no tenemos todavía capacidad de comprender lo nuevo y darle espacio para que lo viejo que ya está, ya se ha quedado limitado o nos limita, pueda ser soltado. Entonces, fijaros que el 3 nos habla de la percepción. El 5 nos habla del sentido lógico, nos habla de la administración, nos habla del inconsciente, nos habla de ir lento, elegir qué sí y qué no. Ahora resuena en mi vida. Nos habla también del sentido de cuidar el cuerpo, nos habla también de aprender a amarse, aprender a habitarse, aprender a mirarse sin la necesidad de valorarse como perfecto o imperfecto, sino incluirse de una manera más amorosa, de una manera más consciente, más presente, aceptar lo que hay y saber que si estoy en este momento expresándome de esta determinada manera, es porque es necesario aprender algo, es necesario incluir algo o es necesario soltar alguna creencia de que soy o no soy perfecto o imperfecto o importante o valioso o bueno o malo. Todas esas polaridades vamos a ir aprendiendo a incluir para ver cuál es el resultado central de esa polaridad. Luego el 6 de 356, el 6 nos habla le da sentido esa parte de la posibilidad, le da el sentido a la lógica. La conciencia, el ser original se vuelca en una posibilidad. Y esa posibilidad se vuelca, es como si ordenara la información del sentido lógico. Le da la capacidad de hacer realidad la respuesta de algo. Los vínculos nos parecen que cuando tiene un sentido y vemos lo importante, el propósito que tiene vincularme con tal persona, situación o cosa, es cuando empieza a suavizarse en nosotros ese sentimiento de reacción o de retracción, porque tenemos espacio y tenemos oxígeno para
incluir un otro, incluir lo diferente, incluir lo llamativo, incluir la resistencia, incluir lo que rechazamos también. Entonces vamos a ver que la frecuencia de hoy que está entrando en la Tierra nos está hablando de la verdad de la percepción, no la verdad que yo tengo de mi recepción solamente. Desde mi punto ciego no puedo tener una percepción del todo. Tengo simplemente una percepción desde mi punto, desde mi captación y desde mi emisión. Yo puedo estar transfiriendo y puedo estar captando simplemente desde este espacio que estoy habitando. Luego quedan 9 días para que terminemos el año. Quedan esos 9 días para terminar el año. ¿Qué quiere decir eso que queda en negativo, que todavía no se ha vivido? Faltan esos 9 días por ser habitados. Que trae un propósito, trae un propósito para completar este ciclo de 365 días, 0,025, ese cuartito de tiempo que se queda ahí y se va acumulando para cerrar o completar ese día bisiesto. Queda una frecuencia de anulación de 347. ¿Qué quiere decir la frecuencia de anulación? Si nosotros a los 356 días vividos le restamos lo que nos falta, nos quedan 347. Nos está hablando del 3 otra vez, nos está hablando de la percepción, nos está hablando de la mente. Y queda 47. Fijaros que la palabra humano suma 74 y tierra suma 74. Entonces nos está hablando de un diseño original. Aquí en la Tierra hay un diseño original expresado en un formato humano. Entonces, la humanidad estamos aprendiendo a no obedecer automáticamente, sino a cuestionar por qué resueno con algo distinto y novedoso, que no entiendo, que no comprendo, pero hay una resonancia. ¿Y por qué ya lo que antes me gustaba o antes resonaba o antes me era familiar, hoy en día me incomoda? Siento incomodidad. Siento incomodidad de hacer lo que por costumbre, por creencia, por cultura, estoy obligada a hacer. Entonces vamos a empezar a ordenar el sentido de la lógica con la que yo hago, con la que yo actúo y con la que yo estoy expresándome, mostrándome y compartiéndome con un otro. Primero, deberíamos de empezar a ser honestos con nosotros y a hacernos esa observación de cuándo estoy estable o cuándo estoy inestable. ¿Qué es lo que me hace sentir estabilidad y qué es lo que me hace sentir incomodidad? ¿Qué es lo que yo consigo a pesar de la incomodidad encontrar una zona de estabilidad, una zona de comodidad, una zona de aceptación? Y después de ahí voy a empezar a ver qué ese lugar que estoy habitando, qué me está mostrando nuevo. ¿En qué estoy evolucionando? ¿En qué estoy cambiando? ¿En qué me estoy sintiendo de manera distinta o diferente? El tema de hoy es la pertenencia a tierra. Entonces vamos a ver qué es la pertenencia. Cuando decimos pertenezco a algo o algo me pertenece, estamos hablando dicho de una cosa, de algo que nos sentimos apropiados o de alguien de ser propio de algo. O somos propios de algo o algo nosotros nos sentimos como que nos pertenece, ¿vale? Ese es el misterio. ¿Pertenecemos a la tierra o la tierra nos pertenece? Ese gran misterio cotidiano que a lo mejor nos hemos eh, hecho esa pregunta alguna vez o quizás nunca nos hemos hecho esa pregunta. Porque ¿qué es lo que estaba antes de ti? La tierra. Antes de que tú nacieras estaba la tierra, antes de que nacieran tus padres estaba la tierra, antes que nacieran los padres de tus padres estaba la tierra, antes que nacieras, si nos vamos
hacer todo el transgeneracional, lo que siempre ha estado previo al humano ha sido la tierra. Entonces, la pertenencia a tierra, no tenemos la capacidad de decir nosotros estamos antes que la tierra. La tierra estaba antes que nosotros. Entonces, pertenecemos a la tierra. Tenemos, componemos este cuerpo de los mismos componentes de la tierra. Y hoy vamos a hacer muy llanito, muy llanito, muy llanito a mi nivel de conciencia y con licencia de ignorancia abierta, todo lo que yo he ido aprendiendo cuando me he visto eh, mm, en esa autorreferencia de decir, no, no, la Tierra está antes que yo. La Tierra es el orbital que me está dando, es el planeta el que me está dando sostén, el que me está proporcionando un suelo para yo poder existir. La palabra pertenecer suma 113. ¿Cómo se saca este número? Pues cada letra del abecedario español tiene una, un numerito, tiene una frecuencia. Entonces la P es 17, la E es 5, la R 19 según la posición del alfabeto. Si sumamos todas las letras, la palabra pertenecer suma 113. Fijaros que nos está hablando del uno en uno. Si el uno es la fisicalidad y otro uno es lo que yo veo a mi alrededor, el contexto, si yo soy lo físico y veo un mundo lleno de materia, el contexto es lo que yo me cuento, contexto, lo que yo me cuento de todo lo que percibo. Y el 3 es la percepción. El 3 es la mente que me está dando la capacidad de percibir ese mundo. Fijaros que el pertenecer nos está haciendo, nos está mostrando esa codificación, que estamos aquí en pertenencia. No que todo nos pertenece. Ese es el error de percepción. Como estoy aquí, todo me pertenece. No, no. Como estás aquí, formas parte de la pertenencia de la tierra. Eres una proyección de la mente de la tierra. Eso todavía es muy abstracto y no sabemos ni cómo cogerlo, pero simplemente dejarlo suelto. Si nos vamos a la lupa, que es sumarle el 21% a esa frecuencia, ¿por qué es el 21%? Porque lo estamos viendo desde el diseño. Si el 12 es la experiencia, si nosotros ponemos del revés el número 12, nos está hablando de lo digital, nos está hablando del diseño, desde el alma o desde mm, el doble, nosotros podríamos ampliar ese número. ¿Cómo ampliamos ese número? Pues sacándole el 21%, sumándole el 21%, nos daría 136,73. Fijaros que ahí hay un 3 y un 3. El 13 sería la pregunta, 31 sería la respuesta. ¿De qué? De 67, que son las posibilidades del ser original. Pero si nosotros lo miramos del revés, 76, nos está dando una cifra muy importante para la lógica, que es el ser original, el punto de algo que se va a crear. Es el origen de algo, el origen de una documentación, de una manifestación, de algo que nosotros podemos desarrollar. Y vamos a percibir eso cuando declaramos el pertenecer a algo. Nosotros estamos acostumbrados a decir pertenezco a mi padre y a mi madre porque fueron los que no, me dieron la posibilidad de estar aquí, me dieron la concepción de un vehículo para estar aquí. Pero si nos vamos a escalas más grandes, nosotros pertenecemos a la Tierra y al Sol, porque el Sol es el que le está dando la Tierra está orbitando alrededor de sí misma y alrededor del Sol, y es el que le está proporcionando la capacidad de vida a este planeta Tierra. Entonces pertenecemos a Tierra y a Sol como legítimo. Luego, en nuestra
parte del personaje, de la identificación con la forma. Claro, desde nuestra identificación con la forma decimos pertenezco a papá y pertenezco a mamá. ¿Cuál es el error de percepción que tenemos? Que le exigimos a papá y a mamá la capacidad que tiene tierra y sol. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del día de hoy. Del día de hoy. Vamos a ver la palabra tierra. La palabra tierra vamos a hacer lo mismo. Además, la semana pasada me parece que fue, o la semana anterior, capté esa palabra tierra como la parte femenina de error. Acordarse que error es masculino, errar es femenino. Fijaros que la Tierra es un planeta para errar, un planeta para evolucionar. ¿Cómo puedo evolucionar? Yo puedo evolucionar con el error, no puedo evolucionar con la perfección. La perfección, si yo soy perfecto, yo más yo perfecto, ¿qué voy a evolucionar? Pero si yo empiezo a tomar conciencia de la importancia del error, porque ese déficit, ese error, me va a hacer que me dé cuenta de la capacidad que tengo de virtud. Un error me da, me da crédito para una virtud, porque cuando pueda comprender dónde ha estado el error, qué es lo que me faltaba, qué es lo que estaba débil, qué es lo que necesitaba, qué es lo que ignoraba, yo voy a percibir y voy a comprender que ese error se convierte en virtud. ¿Por qué? Porque ya voy a tener desarrollado algo novedoso, algo distinto a través de transitar ese error. La palabra tierra, si sumamos todas sus letras, la T 21, la I en 9, la E 5, la R 19, la R 19, la A 1, si sumamos todo nos da 74. Nos acordamos que antes dijimos, nombramos el número 347, que dijimos 74 en la palabra tierra, en la palabra humano. Pues fijaros que nos estaba diciendo un ser original con un diseño. El 7 es el ser original en la izquierda, que es previo al diseño, y el 4 es un diseño, que nosotros al diseño le decimos doble, le decimos alma, le decimos, eh, lo nombramos como el diseño de un destino, y tiene una lupa de 89,54. El 8 nos está marcando una sincronización. Algo se sincroniza, algo entra en comunicación. Ese 8, que nosotros si lo vemos tumbado es un infinito. En la parte lineal, la parte de la linealidad, donde nosotros el tiempo lo vamos separando en fracciones de pasado, presente y futuro, que así lo conocemos, así lo estamos utilizando, eh, se ve ese 8 tumbado. Pero la parte de lo vertical, donde nosotros entramos como captación del ser original al último eslabón, que es el cuerpo, está ese 8 en vertical. ¿Qué nos está marcando el 8? Nos está marcando una comunicación, una sincronización, nos está dando una octava, un lugar, un espacio donde la comunicación entra. Un ir, un ir y traer, ¿no? Es un emitir y recepcionar. Y el 9 nos está hablando del propósito, nos está hablando de un incremento porque está en la parte izquierda. Bueno, la parte derecha de los números si lo miramos de frente. Eh, ¿Por qué decimos el 9? Fijaros que si Sol es cero, esa estrella que está dándole capacidad a los 9 orbitales de la galaxia, tiene mucho sentido. Desde Sol entra en comunicación con los 9 orbitales. El 8 es la comunicación, la sincronización de esos 9 orbitales. ¿Para qué? Tenemos 89,54 para encontrar el sentido, para poder administrar la lógica de un diseño. La Tierra nos está dando toda esa información si nosotros solamente con la palabra tierra estamos decodificando
a través de su frecuencia que hay en el negativo de esa palabra. Conocemos la Tierra, que conocemos que es un planeta en el que habitamos, especialmente habitamos la superficie que no está con agua, que no está ocupada del mar, aunque también transitamos en el mar a través de barcos, a través de objetos que utilizamos para atravesar el mar, pero nosotros habitamos más esa parte de la superficie. ¿De qué se compone la Tierra? La Tierra se compone de ionosfera, que es la parte atmósfera superior de la Tierra, de donde está el aire, la litosfera, que es la parte sólida, externa, la hidrosfera, que es la parte del agua, y la biosfera, que es donde están los seres vivos. Tercer orbital. ¿Qué quiere decir? Es un planeta que orbita en tercer lugar alrededor del Sol, que, que tiene todo un sistema solar, el Sol y sus sistemas de orbitales, sus sistemas de planetas. Está en el tercer lugar de, de todos los planetas, desde Sol. Si nos ponemos a Sol como cero, es el tercer orbital, está Mercurio, Venus, la Tierra. ¿De qué se compone el planeta? Pues tiene una corteza, tiene un manto y tiene un núcleo. Fijaros que la palabra, aunque los números ahora mismo ni lo entendáis, pero simplemente dejar suelto, pero me gusta introduciendo esa codificación previa de la palabra, que está basado en código. Entonces, la palabra, la corteza, simplemente corteza, es número 92, una frecuencia 92. La corteza nos está diciendo el 9, el propósito de los circuitos de 2. Fijaros que el propósito de los circuitos tiene una lupa de 1, 1, 1, 3, 2. Nos hace sentido, ¿no? Todo el plano 1 es la corteza de la Tierra, que hemos dicho que es la superficie donde habitamos, de la percepción de los circuitos, donde nosotros podemos percibir circuitos, podemos percibir a dos, podemos percibir desde yo a otro diferente, podemos percibir la realidad, podemos percibir nuestra percepción de la realidad. El manto, la palabra manto, suma 65. Hemos dicho que el manto es la parte media, la parte del medio. Y tiene una lupa de 78,65. Fijaros que 65 nos está hablando de la fe. La palabra fe suma 65. F, E, 65. Pero también nos está hablando, tanto en el pasado como en el futuro, de la fe. Y si miramos la palabra, el número, perdón, 65 desde la derecha hacia la izquierda, 56, la verdad de la fe. La verdad de la fe. Y tenemos 78, que es la palabra error. Es la comunicación del ser original. Encontramos la verdad cuando nos sincronizamos con el ser original, porque si no, hay una fe interna en nuestro corazón, estamos transitando el error continuamente. Luego, el núcleo. El núcleo es la parte del centro. Y núcleo suma 72. Nos está diciendo el ser original con circuito. Y tiene una lupa de 87,12 que nos está diciendo la comunicación con el ser original para la base 12, para la experiencia. Base 12, base 21. Si lo miramos desde el futuro, la base 21. Si lo miramos desde el presente, la base 12. Cada una de las capas de la Tierra tiene una función diferente. Vamos a empezar a ver para qué sirve la corteza. ¿Qué es la corteza? Pues la corteza sería el cuerpo físico del planeta.
Es la capa más externa que tiene la Tierra y es donde vivimos, es donde nosotros estamos, en la superficie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues está en la superficie del planeta, justo debajo del aire y justo debajo de los océanos. ¿De qué se compone? Pues se compone de roca, se compone de suelo, se compone de minerales y hay dos tipos de corteza. Está la corteza oceánica, que es la superficie que hay debajo de los océanos, y está la corteza continental, que es la superficie de los continentes. Estamos desarrollando llanito, llanito, llanito. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la superficie de la Tierra? Pues sirve para nutrir, sirve para sostener la vida, sirve, le está dando, acoge, le está dando, tiene esa capacidad de acoger y de darnos, ay, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? De darnos sostén, esa es la palabra que estaba buscando, de sostener la vida. De sostener la vida de las plantas, de sostener la vida de los animales, de sostener la vida del humano. Es el lugar donde ocurren eh, todo lo que nosotros conocemos como terremotos, volcanes. También contiene los recursos naturales del agua, el mineral, el alimento. Es la superficie que nosotros, no sé si me quedo congelada ahí, la superficie que nosotros, es que se queda la pantalla un poquito como congelada, pero me escucháis bien, ¿verdad? Aquí se ve que se escucha bien. Bueno, si va lenta hoy va así, con más lentitud. Se queda la pantalla un poco congelada, pero el audio va bien. Eh, Hemos dicho que contiene los recursos naturales del agua, mineral y los alimentos. Sería la piel lo que protege, ese manto es como si fuera la piel de la tierra. Ahora, la corteza, perdón. Ahora vamos al manto. La palabra manto, que hemos dicho que suma 65, que es fe o 56, ¿verdad? Está la litosfera y el manto superior, que es el cuerpo energético. Sé que se queda la cámara se queda un poquito como frisada, pero la voz sigue, a mí me sale que la voz se está escuchando bien. Entonces vamos a seguir adelante y no voy a parar. Ya la imagen se pondrá cuando lo desee. Hay mucha interferencia hoy y, y se ve que ay, se cierra ahora y se abre. Bueno, pues con esta interferencia, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la Tierra? Es la superficie que sostiene la vida. Hemos dicho que era como la piel, la corteza, ¿no? Ahora vamos al manto. ¿Qué es el manto? Que nosotros lo podríamos también identificar como ese cuerpo energético, ¿vale? Es la capa intermedia. Hemos dicho que la capa intermedia mucho más grande y gruesa que la corteza. ¿Dónde está? Debajo de la corteza y encima del núcleo. Estamos haciendo un balance muy llanito, que recordando lo que habíamos estudiado ya de la Tierra, las ciencias naturales, ¿no? Que decíamos antiguamente. ¿De qué se compone? Pues se compone de roca muy caliente, material semisólido. No es líquido del todo, pero tampoco es denso, ni duro. Eh, bueno, es como eso, es como un líquido denso, no es duro. Lo he dicho bien. ¿Para qué sirve? Produce el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son esos movimientos.
que hace la Tierra, donde le da paso a los volcanes, le da paso a las montañas, le da paso a los terremotos, la creación de océanos de agua. em, esas placas tectónicas son fragmentos rígidos de la litosfera y que se van moviendo. Y ahí es como se expande, es como cuando hay un volcán, hay más, se expande la tierra, ¿no? Es como esa lava solidificada se hace como una extensión de tierra. Sirve también para alimentar los volcanes con el magma. Regula el calor interno del planeta. Otra vez me he quedado congelada, pero sigue la voz igual, así que no le vamos a dar más atención. Es como el cuerpo en movimiento de la Tierra. Vamos a ver el núcleo. El núcleo que hemos dicho que es 72, que es el corazón. Es como el cuerpo emocional de la Tierra. ¿Qué es? Es la parte más interna y caliente del planeta. ¿Dónde está? En el centro exacto del planeta. Es el corazón, es el centro del planeta Tierra. ¿De qué se compone? Principalmente de hierro y níquel. Y tiene dos partes. Tiene un núcleo externo, que es líquido, y un núcleo interno, que es sólido. ¿Para qué sirve? Pues genera el campo magnético que protege la Tierra, mantiene el calor interno del planeta, permite que la vida exista al protegernos en el espacio. Es el corazón energético de la Tierra. Entonces vamos a ver que la capa de la Tierra se divide en tres: corteza, manto y núcleo. ¿Dónde están esas capas de la Tierra? Otra vez se cerró la camarita. Vamos a abrir. Ahora. Otra vez se cerró. Ahí la información de hoy nos gusta. Hemos dicho que la Tierra tiene tres capas, que es corteza, manto y núcleo. ¿Dónde está? La corteza está afuera, el manto está en medio, el núcleo está en el centro, el corazón de la Tierra. Aparte de que la Tierra tiene su mente, su conciencia, su campo energético, ¿vale? También tiene una piel, que sería la corteza, tiene eh, una parte energética y tiene un pulsar que es el corazón, ¿vale? Tiene un motor, un pulsar, un músculo que es el corazón. ¿Y qué hace? La capa de la corteza sostiene la vida, la superficie. El manto que está en medio mueve y transforma, es el movimiento, es el campo de la energía, del movimiento, de todo lo energético. Y el núcleo, que es el centro, el que da el impulso, el que da la fuerza, como el corazón, el que da el impulso, el que eh, riega, riega la fuerza, tiene ese circuito de fluidez, riega toda la fuerza y da protección también. Ahora vamos a ver cómo nuestro cuerpo está en esa analogía clara y profunda que podemos utilizar en referencia a la Tierra. ¿Por qué digo que tenemos que declarar nuestra pertenencia a la Tierra? ¿Por qué digo que nuestro cuerpo es una expresión viva de la Tierra? Nos lo proporciona el planeta. Otra vez la imagen se ha quedado congelada, pero a mí me sale que el audio está grabándose perfectamente. Así que seguimos. Otra vez le damos aquí y hoy está pues entretenida la cosa, se cierra, se abre la imagen y estamos aquí hoy que está entrando tanto circuito, día 22.
Vamos a poner esa interferencia, foco ahí, sobre la imagen. Se cierra la imagen, se abre la imagen. Nos está mostrando el día de hoy, lo que yo estoy captando es que está interactuando tanto lo físico como lo no físico. Fijaros que cuando se cierra está negra la pantalla. Y cuando vemos la imagen hay luz. Lo luz y lo negro nos muestra el gris. ¿De qué está compuesto nuestro cerebro? De una masa gris. ¿Dónde está captando la codificación de la percepción que vemos? Mucha información que nos está mostrando el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer esa analogía de un poco clarificar un poco en qué nos basamos cuando decimos que nuestro cuerpo es una expresión viva de la Tierra. La corteza terrestre, que hemos dicho que es lo visible, lo tangible, lo que podemos tocar, lo que podemos captar, y es el territorio que pisamos, sería el plano uno, el plano de lo físico, ¿vale? La corteza es la capa externa, donde caminamos, donde construimos, donde cultivamos. Es frágil, es cambiante y está constantemente interaccionando con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capa de la Tierra está, eh, está funcionando y en captación con el entorno, con todo lo que se está produciendo en el entorno. El ser humano, si vamos a hacer una analogía, el cuerpo del ser humano, ¿vale? El cuerpo físico es como la corteza, es lo que se ve, se toca y se evalúa. Nosotros vemos y evaluamos si crecemos, si no crecemos, si cambiamos, si no cambiamos. Podemos tocarnos, nos vemos, nos percibimos. Es el territorio donde se expresan todas las capas internas. La correspondencia de la tierra y el cuerpo, pues fijaros, los continentes pueden ser como los órganos. El suelo puede ser como el tejido que utilizamos, el tejido interno. Las grietas son los síntomas que tenemos. Cada vez que nosotros tenemos un síntoma es porque no hay toma de conciencia. Entonces algo de nuestra estructura se rompe, se agrieta. Los movimientos que hacemos, los movimientos tectónicos, que son las tensiones internas. Eso de que quiero ir a un lugar pero no voy, esa sensación de estar en un sitio que ya no siento resonancia. Entonces, fijaros que los síntomas es como una grieta en la corteza. No nace de ahí. Ahora abro otra vez. No nace de ahí, emerge desde las capas más profundas. Entonces, el síntoma no es algo que nosotros estemos teniendo nuestra biología. Se está captando desde adentro. Es el inconsciente que conecta con el consciente de la Tierra, es el que nos está administrando una nueva captación, una nueva actualización. Y nuestra biología, mientras que se adapta y no se adapta, la interferencia que somos nosotros, nuestra mentalidad interfiere y a veces el síntoma se queda bloqueado, se estanca y podemos pues cristalizarnos ahí y ya nos desconectamos de la Tierra. Ya, ¿qué es lo que nosotros conocemos como la muerte? Cuando nosotros decimos ha fallecido. Fijaros que la palabra fallecer nos está hablando algo que nos muestra la realidad. La realidad nos muestra el fallo de que no ha habido conexión entre la C y la E, la tercera y la quinta dimensión. No ha habido capacidad de poder absorber la captación, que es la quinta
la quinta dimensión la que está em, soportando, o bueno, la palabra soportando o portando, es más que soportando, portando la tercera dimensión. La está incluyendo, no la está rechazando, no la está obviando, no la está juzgando, no está haciendo ningún juicio de valor. La conciencia lo único que hace es sostener esa tercera dimensión para darle estabilidad, para poder evolucionar. Si no hay estabilidad, no se puede evolucionar. No se evoluciona desde el caos, se evoluciona desde la calma. Entonces, fijaros cómo cómo tiene sentido que a través de lo que nosotros decimos piel, que sería la corteza de la tierra, entramos en comunicación con ella. Cada vellito, cada poro de nuestra piel, cada vellito, cada poro tiene su parte de folículo, de pelito, que son como antenitas. Todo el vello de nuestro cuerpo nos está dando a nosotros captación, porque entramos en un momento de toma de conciencia o entramos en un momento de intuición y todos los vellitos de nuestro cuerpo se ponen activos, se ponen, como digo yo, de pie, se me han puesto los vellitos de pie o decimos la piel de gallina, ¿no? Entonces fijaros que la litosfera y el manto superior es el cuerpo energético, muestra esa segunda eh, parte que compone el cuerpo. Nosotros diríamos, nuestro primer cuerpo es lo físico, nuestro segundo cuerpo sería lo energético, lo que es la energía en movimiento, la respuesta que nosotros damos. La, la dinámica entre la palabra, la pregunta y la respuesta, la dinámica de lo invisible y lo que sostiene la forma. Entonces, fijaros que cuando la energía no circula, la presión aumenta en la corteza del cuerpo, la corteza que nosotros decimos el cuerpo responde. El manto profundo es como el cuerpo emocional, es esa respuesta, como he dicho, esa pregunta, respuesta, esa comunicación interna y externa. ¿Por qué hay una pregunta y una respuesta? ¿Cuántas veces hemos dicho, la pregunta que te estás haciendo está dentro de ti? Hay que volver hacia adentro, hay que mirar hacia adentro, hay que escuchar la intuición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la intuición es muda, no habla. ¿Quién es el parlante y el hablador? El ego. El ego, la identificación con la forma, es el que se basa en la documentación. Es el que nos dice, "Ah, necesitas estudiar, necesitas comer, necesitas salir, necesitas comprar, necesitas aprender, es el gran necesitador. Esa voz es la que escuchamos, la que hace mucho ruido. Pero la voz de la intuición, se capta desde una zona muda. ¿Por qué se le dice una zona muda? Porque es algo que sabemos, pero no le podemos poner palabras. Eso que decimos, tengo una intuición, siento que algo va a pasar, siento que estoy en un lugar que sé que hay algo en el ambiente, pero no le podemos poner palabras. Pues eso es la parte de la intuición. Cuando nosotros estamos en referencia a la Tierra, que es el manto profundo, que es el cuerpo emocional de la Tierra, la memoria es caliente, es el magma, lo que nos conecta con el sentir. Cuando nosotros en la Tierra decimos el manto profundo contiene magma, es esa materia caliente, esa materia densa, esa materia cargada de presión y de memoria. Nos está hablando de la tercera dimensión. En el ser humano es la percepción para nosotros. Nos está hablando de ese tercer cuerpo, físico, emocional y percepción. Ese tercer cuerpo para nosotros que es el campo del cuerpo emocional. Es el magna interno. Son las emociones no expresadas, las vivencias que se vuelven intensas dentro de nosotros, las memorias que pueden ser infantiles dentro de nosotros y transgeneracionales. ¿Por qué es otra vez a cerrar la camarita? Vamos a darle otra vez.
¿Por qué tenemos ese electromagnetismo? Fijaros que la electricidad es el pensamiento de la percepción conectado con el sentimiento. Nosotros tenemos muy romantizado el sentimiento, lo tenemos muy incluido como creencia de que lo que siento es verdadero, lo que siento me va a llevar por el camino, lo que siento es para mí la claridad. Pero fijaros que el sentimiento está muy unido a las emociones no expresadas, está muy unido a las vivencias internas, está muy unido a lo que no se ve, a lo que se cayó y es transgeneracional, a esas vivencias que nosotros a través de la epigenética estamos captando como herencia, a esas memorias infantiles que nosotros a lo mejor nuestra amígdala la ha dejado ahí recesionada porque ha evitado, no ha tenido comprensión a la emoción y se ha quedado recesionada para cuando sea el momento de poder comprenderla, lanzarlas otra vez y proyectarlas otra vez a la materia y poder vivir esa experiencia desde otro nivel de conciencia. Pero fijaros que están hablando de todo el pasado. No está hablando de nada nuevo, está hablando de todo lo del pasado. Entonces, fijaros que, ¿cómo es la correspondencia? El magna serían las emociones reprimidas. La presión sería la emoción no integrada. Cuando yo tengo presión dentro, cuando hay una presión dentro de mí, es porque algo yo no he integrado. No puedo integrar lo que no he asumido. No puedo integrar lo que no tengo comprendido. No puedo integrar lo que me ha sometido, porque yo no me he desafiado en comprender eso. Yo me he sometido por la buenitis, por la creencia, por no querer ser diferente, por querer ser aceptada, por querer pertenecer. Entonces eso dentro de nosotros provoca presión. Fijaros que los volcanes explosionan, que son explosiones emocionales. Los volcanes cuando sale la lava es porque necesita más territorio la Tierra. Necesita expandirse, necesita movimiento. Fijaros que la lava son emociones que emergen del cuerpo interno. Entonces ningún volcán aparece sin presión previa. Igual que ninguna evolución hay dentro de nosotras, sin ninguna emoción, si la emoción estalla sin historia. Nosotros la vamos a vincular a la historia, pero si hay una presión dentro de nosotros que no la vamos a registrar como historia, simplemente la vamos a habitar. Veremos qué es lo que nos está enseñando como un territorio nuevo, como algo, una novedad para poder transitar un camino diferente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Que la vinculamos con algo conocido. Nos vamos hacia el pasado otra vez. No importa, vamos hacia el pasado y hacemos una capitalización del pasado. ¿Qué es? En este pasado, en este territorio que ya eh, hay documentación en mí, hay cosas que puedo comprender o hay una historia en la que me puedo en el suelo que me puedo apoyar, voy a ver qué novedad le puedo poner a esto, qué actualización le puedo dar a esto, cómo puedo evolucionar a través de esta situación, persona o cosa. Fijaros que el núcleo externo es la mente del inconsciente. Estaríamos hablando del cuarto cuerpo. Estaríamos hablando nosotros del diseño, de lo que nombramos como almacén. También lo hemos nombrado como alma, pero también le damos el nombre, ese lugar al sentido lógico, que es el administrador de todos los recursos del alma. Entonces, no es que el alma esté en el 5 o en el 4 o esté en el 4 y en el 5 no. Es que ambas partes, tanto ese cuerpo 4 como 5, están habitándose porque si no hay un sentido para el diseño, no hay diseño con sentido. Entonces, están interactuando en un circuito abierto. Sé que es mucha información, pero vamos a dejarlo
que se vaya, lo que se vaya captando, que vaya cogiendo solidez dentro de nosotros. Y para poder coger solidez una nueva información necesitamos darle espacio, simplemente. Y solita, solita se va a ir acomodando. El campo magnético que organiza la experiencia de la Tierra es el núcleo externo. En la Tierra, esa parte genera el campo magnético. Hemos dicho que hay un campo electromagnético que protege y orienta al planeta. ¿Por qué? Porque nos está atrayendo a lo que necesitamos. La comunicación de el consciente de la Tierra para nosotros es el inconsciente. Lo que la Tierra conoce, lo voy a explicar así más fácil, lo que la Tierra conoce, lo va recepcionando, lo va documentando como si fuera en código, por supuesto, como si fuera una biblioteca. Y nosotros, a la medida que vayamos teniendo esa vulnerabilidad y nos demos ese permiso, estemos permeables, nos demos permiso para captar información codificada en el inconsciente, dejemos que el inconsciente emerja y seamos conscientes de esa programación. Nosotros es como si fuéramos a esa biblioteca y estuviéramos agendando información. Entonces, la Tierra se vuelve esa gran biblioteca donde nosotros somos usuarios de ella. La analogía de esa parte de magnetismo con la Tierra, con el humano, ¿cómo sería? Pues la mente del inconsciente. Organiza esa percepción de la realidad. ¿Quién la organiza? El inhumano. Sé que esta palabra a lo mejor no suena nada y dice, inhumano es una persona que no tiene educación. No, inhumano no es una persona. Inhumano es dentro de, la palabra in quiere decir dentro del humano. Dentro del humano está toda la codificación para que este humano, este personajillo, se exprese de la manera que se expresa. Entonces, ¿quién tiene que evolucionar? ¿Quién tiene que reeducarse? ¿Quién tiene que madurar? El inhumano, dentro de nosotros. Porque si nosotros empezamos, el inhumano se alimenta de codificación. Igual que el humano se alimenta de alimentación, nosotros percibimos que nos alimentamos de alimento, que vemos, tocamos, olemos y cocinamos. El inhumano se alimenta de código, de codificación. Entonces, fijaros, cada vez que nosotros estamos decodificando algo, nosotros es como si le estuviéramos dando de comer a ese inhumano. Y ese inhumano va aprendiendo, va comprendiendo y va evolucionando. Entonces, fijaros lo importante que es alimentar al inhumano con el error, porque ahí es donde tiene el máximo consumo. Está consumiendo codificación, codificación, codificación. Y es la parte más inmadura de nosotros y es la que tiene que madurar para que nosotros, en la parte positiva, la parte de la luz donde nos vemos, nos percibimos, podamos estar evolucionando. El inhumano vive en esa parte oscura, en esa parte que nosotros podemos llamar subatómica o la parte inmaterial. No hay materia, es conciencia, ni siquiera hay energía. En la parte antimateria hay codificación y en la parte materia ya hay energía. Ya nosotros nos movemos con esa energía en movimiento, esa respuesta, esas emociones, ese movimiento, ¿vale? Otra parte que también está en ese inconsciente. ¿Qué es lo que hay en ese inconsciente que yo digo que está la codificación? Está la codificación de vivencia, está la codificación de creencia, está la codificación de programas biológicos
Y ahí podemos ver la medicina germánica que desarrolló Hammer, la lógica de la supervivencia que Hammer desarrolló, que vamos a dar unas pinceladas que empieza desde la supervivencia, que sería el primer nivel de la necesidad de un algo, un ser vivo, ¿vale? Necesita aire para existir, necesita agua, necesita alimento y necesita reproducción. Luego pasaríamos a la segunda etapa, que necesitamos protección. Pasaríamos a la tercera etapa, que estamos en el movimiento, nos movemos. Pasaríamos a la cuarta etapa, en la que nos comparamos, competimos, que es la etapa de ya nos movemos, ya nos podemos ver, ya nos podemos comparar, podemos competir y estamos en esas escalas de valores. Estamos valorándonos, compitiendo, comparándonos. Entonces, la primera etapa, sobrevivo. La segunda etapa corresponde al plano emocional. ¿Cómo yo le doy respuesta? ¿Cómo yo me siento protegido y puedo dar respuesta a este mundo? La tercera es la expresión de la mente, cómo yo percibo, cómo yo estoy percibiendo. La cuarta, cómo me comunico. Representa los programas. Esos programas que ahí es donde empieza la cuarta cardinalidad, que es donde empieza la expresión de la biología, es donde está las biologizaciones. ¿Por qué biologizamos? En esa creencia que nosotros decimos enfermamos, por la desconexión que tenemos de la madre tierra. Si nosotros tuviéramos esa conciencia de conexión, sabríamos que aquí en la materia todo es cíclico y todo tiene un proceso. Entonces, los ciclos van de 4 en 4 y los procesos van desde que yo empiezo a asumirlo, que es la aceptación de algo, aunque no lo comprenda, en la realidad me ha desafiado con algo. O bien en el cuerpo, o bien a través de las emociones, o bien a través de la percepción, o bien a través de algún tipo de creencia. El cuerpo, la realidad me ha desafiado en algo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es habitarlo. Para habitar eso, tengo que aceptar algún síntoma en el cuerpo, síntoma, tensión, eh, eh, algo, molestia, incomodidad, ¿vale? Si es en lo físico, como dijimos antes, esa grieta de la parte de la corteza del cuerpo, de lo que para la tierra es corteza, que es piel, para nosotros es la piel, que es el órgano más grande que tenemos, que nos recubre entero. Si es en lo emocional, es qué estoy sintiendo, que no comprendo, que me desborda, que me lleva a memoria de valoración, que me lleva a memoria de ser insuficiente, de desvalorización, de miedo, depresión, de frustración, de angustia. Si es con la percepción, ¿qué pienso? ¿Cómo me veo? ¿Cuál es la imagen que tengo de mí? ¿Cuál es el concepto que he aprendido de mí? ¿Cómo me pienso? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? Me, ¿cómo recepciono? ¿Cómo aprendo a ver, a captar mi propio mundo interno? ¿Cómo se refleja en el externo? ¿Cómo puedo vincular lo que me pasa con con lo que siento? ¿Cómo puedo darme cuenta cuando estoy en proyección, cuando el otro me ha copiado de él, es mi proyección, lo utilizo como espejo? Entonces podemos darnos cuenta que hay esas cuatro etapas que son programas, ¿no? La etapa de la supervivencia, sobrevivo, la correspondencia, la comparación y la percepción. Cómo me comunico y cómo estoy vinculándome con mis programas. Pero está la quinta etapa. ¿Cuál es la quinta etapa? La percepción del espacio y el tiempo, que nos lleva a ser consciente de que todo converge, todo está convergiendo en esta realidad. La realidad no es divergente, es convergente. En un pasado se vivió desde la separación,
pero nos hemos dado cuenta o estamos tomando conciencia de que todo está unido, nada está separado. Ustedes veis eh, el globo terráqueo, ¿no? Esa imagen que vemos que la hemos hecho una imagen y podemos ver ese globo terráqueo. ¿Veis separación por alguna parte? ¿Veis murallas por alguna parte? ¿Veis cómo está separado los continentes solamente? Está separado por la jerarquía del humano, la creencia del humano, lo impuesto del humano, porque no hay tapia, no hay muro, a no ser que el humano lo levante. Entonces vamos a ver la correspondencia mm, con el cuerpo. El campo magnético, hay un micrófono abierto, porfi. El campo magnético es ese sistema de creencias. Por eso resonamos con las creencias. Cuando decimos, ay, siento que resueno con esta persona. ¿Por qué? Porque hay informaciones complementarias y hay una resonancia. Vamos a ver también la polaridad, que es la dualidad mental. Otra vez se ha quedado la imagen congelada. Vamos a ver esa polaridad, que es la dualidad mental. Vamos a ver esa protección, que es el mecanismo de defensa. Cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, vamos a reaccionar, vamos a defendernos porque nos sentimos atacados por esa sensación de desprotección. Entramos en la distorsión, porque nosotros mismos somos una distorsión entre el ser original y el último eslabón. Nuestra mentalidad, nuestras creencias distorsionan la percepción. Nosotros mismos también estamos siendo una distorsión para nosotros y para los demás. Entonces esa distorsión es la percepción alterada de la realidad. No vemos la realidad como es, la vemos según nuestro campo de información, cómo se organiza nuestra información interna. El núcleo interno es el diseño del alma, que nosotros diríamos que es ese 4 y 5 que están trabajando a la vez. El 4 sería el diseño y el 5 es el arquitecto que puede estar actualizando y modificando ese diseño. Por eso el diseño no es un circuito cerrado, el diseño es un circuito abierto. Pero nosotros aquí en la materia lo vivimos cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un límite para ver qué es lo que necesitamos como alcance. Si está abierto, nosotros aquí también estaríamos en una gran desestabilidad. Entonces necesitamos, para que el alma esté en calma, necesitamos calma, necesitamos estabilidad. Y desde la estabilidad el alma entra en calma. Entonces nosotros vamos haciendo nuestro proceso. Nuestro procesador puede empezar a comprender cómo la información entra y qué información podemos decodificar y qué información todavía no llegamos a comprender, no llegamos a decodificar. El centro silencioso, el centro silencioso de la Tierra es esa zona muda, es ese origen, lo que antes yo llamaba como esa intuición. Esa intuición está conectada con el origen de nosotros. La Tierra es el núcleo interno que es sólido, estable y constante. No se altera con los movimientos externos. Entonces, el ser humano es el diseño del alma. Le decimos almacenaje, le decimos doble, es el centro inmutable. Fijaros que es como esa información está ahí y es la que nos ayuda a encontrar una estabilidad. Por eso el pasado, esas creencias, nos da la sensación de estabilidad. Pero cuando esas creencias nos limitan, nos mantienen en ese circuito cerrado, ya no hay evolución en nosotros. Y el último eslabón sí necesita evolución. Entonces, desde ese doble, desde esa alma, desde ese diseño, necesitamos estar en comunicación con la administración del arquitecto, que quiere decir que es el que nos proporciona actualizaciones. Cuando el diseño se queda pequeño, nos proporciona actualizaciones. Y esa actualización es donde nosotros decimos en esa parte de esa etapa
o esa quinta dimensión o esa dimensión quinta es la que nos está proporcionando la lógica. Previo al diseño, antes del diseño tiene que haber una lógica, tiene que haber un sentido. Y ese sentido no va solo, no va en divergente, ese sentido va en convergente, engloba todo, converge con todo en plena coherencia y en una verdad existencial. Entonces, eso corresponde, si nosotros hacemos esa analogía entre la Tierra y el cuerpo, corresponde ese centro que nos mantiene en estabilidad es el punto cero, que sería el instante de presencia. Cada vez que nosotros respiramos, esa conexión de respirar, el oxígeno dentro que nos da espacio y esa exhalación es el instante de presencia. ¿Qué nos proporciona? Estabilidad. Cuando hay estabilidad, hay verdad, hay esencia dentro de nosotros. Está esa financiación del ser original dentro de nosotros. ¿Qué produce? Un silencio. En el silencio, ¿cómo lo captamos nosotros desde el observador? Nosotros podemos observar, porque el observador está fuera de el diseño. El observador está en la conciencia. Entonces puede observar el diseño, puede observar el personaje y puede observar también toda la codificación donde está, digamos, almacenada toda la programación. Em, ¿Dónde lo va a experimentar este último eslabón? En la gravedad, que es la atracción hacia lo verdadero. Nosotros tenemos un cuerpo, un espacio gravitatorio donde estamos interactuando, que es un cuerpo que gravita y converge. Utilizamos esas estructuras espacio-temporal, esa lógica que engloba y que converge con todo, y que nosotros la vamos a traer a este último eslabón, que es la concepción del el espacio gravitatorio convergente, un espacio que gravita y que converge, que se mueve y que converge, que trae atracción, se atrae y se mm, separa según converja. El alma no grita, por eso he dicho que es una zona muda, pero sí atrae. Cuando todas las capas están alineadas, cuando estamos en coherencia, cuando estamos en nuestro eje, en en ese eje que converge, en esa Y, ese eje Y que converge, la corteza no se quiebra. ¿Qué quiere decir? La piel no se siente atacada, no se tiene que defender. La energía fluye, no entra en reacción, no entra en sometimiento, no entra en presión. La emoción se expresa. ¿Cómo se expresa? Desde la comunicación. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la expresión en la comunicación. La expresión siempre va a venir del centro de lo oprimido, de las emociones oprimidas dentro de mí. ¿Qué se va a expresar, perdón, lo que yo siento. Pero lo que yo siento tiene mucha interferencia desde mi mentalidad y toda la interferencia que pueda haber a través del transgeneracional, que pueda que pueda haber a través de la especie, que puede ver a través del entorno y que puede ver a través de mi moralidad, mis intereses, mis deseos, mis necesidades y, mis intereses, mis deseos, mis necesidades, que están validadas por mi moralidad, lo que yo creo que necesito, lo que yo creo que no necesito, están validadas por mi creencia también. Entonces, fijaros que la mente observa. Un observador en la mente puede ver la codificación y puede ver la mentalidad. Y desde ese lugar el alma nos puede guiar, nos puede sincronizar, nos puede dar las coordenadas perfectas
para ir en el camino que es previo, el camino que es previo a la asistencia de nuestro trabajo aquí, de el aporte que hemos venido a hacer aquí. Si nosotros entramos en esa coherencia, desde el ser original hasta el último eslabón, el punto cero del último eslabón de la expresión del ser en la materia, no tendría sentido lo que llamamos enfermedad. Empezaremos a poner foco en el conflicto. Empezaremos a ver como eh, capacidad en las crisis, porque ya no las veríamos como fallos y como errores. Empezaremos a recapitalizar toda esa información, porque nos daríamos cuenta que son todo lo que nos pasa, lo que decimos desafío, lo que nos desborda, lo que son conflictos, lo que son crisis, lo que nosotros decimos que nos falta o que nos falla, nos damos cuenta que son oportunidades, son intentos de la realidad para reajustarnos. Es el planeta mismo, ese planetario interno vibrando dentro de nosotros. El ser humano no está roto. El ser humano está en sincronización, aunque sea inconsciente, con la Tierra, porque su cuerpo es una expresión de la misma, del planeta Tierra. Está en movimiento como la Tierra y todo movimiento busca volver a su centro. Entonces, fijaros que declarar la pertenencia a la Tierra nos está aportando entrar en esa en esa maduración de ser humanos conscientes, humanos maduros, y ir a esa evolución de eh, humanos mayores de este espacio y tiempo, que vamos a ser humanos civilizados, humanos convergentes con todos, humanos que empiezan a cooperar, dejan de competir y empiezan a cooperar, humanos que empiezan a darse cuenta que las capacidades que tenemos están proporcionadas por la Tierra y la Tierra las está captando por el Sol, la estrella que le está dando toda la codificación a los nueve orbitales que hay en esta galaxia a la que pertenecemos. Se nos cae mucha parte de la arrogancia del ser humano en el que se creía que dependía todo de una conciencia tan inmadura y tan infantilizada como la que todavía usamos. Entonces necesitamos poner foco ahí, necesitamos madurar, dejar de ver y la realidad nos está educando de una manera amorosa, porque ya vamos a los centros médicos y ya nosotros mismos nos damos cuenta que le damos toda la responsabilidad al médico. Mi salud era la responsabilidad del médico, de decirme lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. No, la responsabilidad empieza por nosotros. Empezar a ver y a observar cómo funciona mi cuerpo físico, cómo funciona mi cuerpo energético, cómo funciona, cómo me nutro, cómo la nutrición me está dando eh, energía al cuerpo o no me está dando energía. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo son mis creencias? ¿Qué es lo que tengo una mente cerrada o tengo una mente abierta? ¿Estoy atento a poder nutrirme de otras personas o estoy en mi pensamiento cerrado? Y yo más yo perfecto y es yo soy así, yo pienso así, es mi verdad y estoy en lucha, competencia y comparación con todo lo que me rodea. Vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar en el núcleo familiar. ¿Cómo estamos en convergencia o en divergencia con la familia? ¿Todos son malos y yo soy la buena? ¿O todos están equivocados, yo tengo la razón? Vamos a ver desde dónde nos estamos vinculando y desde dónde estamos viéndonos a nosotros.
nos vemos como los pobrecitos, nos vemos como los carentes, nos vemos como los desahuciados, nos sentimos, nos estamos mirando desde esa mirada de ovejas negras, de separación, o estamos dándonos cuenta que algo dentro de nosotros nos está moviendo y algo dentro de nosotros nos está estimulando para que reflexionemos, nos hagamos preguntas, eh, tengamos conciencia de nuestra percepción, empecemos a darnos cuenta, primero, a construir la compasión con nosotros y vendrá la compasión con el otro. No puedo ofrecerle a un otro lo que yo todavía no tengo construido. Empezamos a darnos cuenta que en vez de vomitar lo que queremos decir, escuchamos atentamente lo que el otro nos quiere compartir. Empezamos a, aunque no comprendamos el comportamiento de una persona, a poder captarlo, a poder observarlo, a poder comprenderlo, aunque todavía no sepamos por qué lo está haciendo, pero podemos comprender que hay algo, hay una lógica que lo está moviendo a actuar como está actuando, a comportarse, a decir o a relacionarse de determinada manera, un otro diferente a mí y un yo. Empezamos a darnos cuenta que yo no conozco al otro, porque tendría que ser el otro, tendría que tener la información del otro, tendría que tener la expresión del otro, tendría que tener el plan del alma del otro para ser el otro, que yo solamente puedo captar y recesionar desde mi percepción, siendo consciente que hay un intérprete que me interpreta todo a través de una programación, siendo consciente de cuando mi interpretación me lleva siempre a los mismos pensamientos, es porque hay algo que no está entrando nuevo y puedo ponerme, eh, eh, pues puedo darme permiso, puedo ponerme para recibir, disponible era la palabra que estaba buscando. Me puedo poner disponible para recibir en captación lo que necesito en este momento. Fijaros que ya empezaremos a ver las biologizaciones como una lógica de nuestro cuerpo orgánico, que no enfermamos, simplemente mi cuerpo se está adaptando a una lógica nueva que está absorbiendo de la tierra, que yo estoy interfiriendo con mi circuito cerrado, mi programación en todo ese proceso, que mi proceso, mi procesador necesita practicarse para ver cómo yo estoy interactuando conmigo o cómo interactúo con los demás. ¿Cómo puedo incluir esas dos polaridades? Porque ya no la veo separada, sino la veo complementaria. Fijaros toda la información que hoy hemos sacado a la luz. Algunas personas ya tenían estos conocimientos adquiridos, eran conscientes de todo esto. Otras personas ni siquiera se habían planteado nunca ver que pertenecemos a la Tierra y que nuestro cuerpo le pertenece a la expresión y a la manifestación y la proyección de este planeta Tierra. Hay algo que nos ha incomodado el día de hoy, hay algo que a lo mejor nos ha resonado mucho, pero también puede ser que algo nos esté estimulando y esa intuición esté, esa zona muda esté como mm, haciéndonos sentir como, wow, necesito tener cono y cimiento. Necesito entrar en esa comunicación del cono y del cimiento. Empezar a captar desde mi procesador, a mi ritmo, a mi nivel de conciencia, sin exigencia, sin ningún tipo de prisa, porque todo es lento. Necesitamos ralentizarnos para poder ver cuadro a cuadro la película que yo me estoy contando cada día. Hasta aquí el día de hoy.
día de circuito, creo que el 22 de diciembre del 2025 nos ha ayudado mucho a actualizar el receptor, a tener pistas nuevas para que pueda transitar la información, a que podamos darle oxígeno a tanta presión que teníamos con el miedo y la creencia de la enfermedad, con el miedo y la creencia de que soy buena, de que soy mala, de que lo hago bien, de que lo hago mal, con la vergüenza y la presión de fallar, de no ser perfecto o perfecta, y empezar a darnos cuenta que hay algo que todavía no sabemos qué, que todavía no le podemos poner palabras, que quizá ni siquiera lo podamos lateralizar ni explicar, pero que está emergiendo en el centro de nuestro corazón, se está comunicando con nuestra mente y está proyectándose en esta realidad. Eso que vemos en el otro, que nos gusta, que admiramos, que nos da calma, que nos presta la atención, que nos roba esa atención, que me estimula, eso está ya emergiendo dentro de nosotros. Simplemente lo proyectamos fuera para poderlo ver con más claridad. No quieras ver la luz, pide primero eh, claridad. En vez de pedir luz, en vez de pedir eh, que venga ese pensamiento mágico, esa guía de algo externo esa divinidad que me diga por dónde es el camino, empieza a exigirte a ti, a tu ritmo, tener esa comunicación con la lucidez, con la coherencia, con la intuición, con esa parte interna tuya particular, pero que está conectada con la fuente de todo y nada a la vez. Nos vemos la semana que viene, que es el último día de este año de encuentro, de todo este 2025, que hemos tenido muchos encuentros. El próximo día vamos a hacer un ejercicio con la música que nos ayuda a esa frecuencia a sanar. Vamos a hacer un balance de todo lo que hemos tomado conciencia y que hemos aprendido y que cada uno a nuestro ritmo, según la práctica, lo vamos a desarrollar de todo el año, todo lo que hemos aprendido este 2025. Hay actualizaciones, vienen cositas, como dicen los que están ahora en los TikTok, vienen cositas nuevas y me adelanto a decir que el 2026, que va a ser un año de asumir nuestro lugar, se va a transparentar a la medida que lo dejemos el ser original en nosotros. Va a ser un año complejo y vamos a cambiar el formato de este caminando hacia el ser al servicio de la conciencia, como lo hemos transformado en este 2025, vamos a darle un formato nuevo. ¿Qué va a ser? Pues que ustedes, los que estáis detrás de la pantallita, vais a ser los protagonistas. Cada semana va a ser un reto. Aprender juntos, acompañarnos juntos y crecer y poner en práctica todo lo que tenemos recesionado de conceptos para poder construir paso a paso ese 2026 en conexión con el ser original. Por eso vais a ser vosotros los que vais a estar creando el contenido de estos encuentros. Ustedes con vuestras preguntas, con lo que necesitéis. Entonces, cada semana va a haber una propuesta. Vamos a hacer ese encuentro, yo voy a estar simplemente apoyando y dando como palabra un poco, como poner un poco de estabilidad y orden para que podamos aprovechar el tiempo y cada semana se va a dedicar a una
Pues a una propuesta distinta de cada uno de los receptores que entren en vivo. Así que va a ser un gran desafío, primero para yo poder aprender a poner ese masculino ahí en orden y empezar a gestionar el tiempo para sacar el mayor recurso, que esto no sea, como decimos, como vulgarmente podemos decir, este gallinero. Entonces, vienen actualizaciones y las vamos a desarrollar, las vamos a ver foco a foco la semana que viene. No se os olvide sonreír y si os parece interesante todo lo que hemos visto hoy, podéis compartir desde Caminando hacia el Ser el vídeo con las personas que creáis conveniente que este contenido sea un contenido em, pues nutritivo y puedan pues acompañar, puedan estimular, puedan estar sirviendo de apoyo en cualquier momento, pues en la experiencia que tengamos, tanto como el cuerpo, como las emociones, con la percepción, con el diseño del alma o con lo que necesitamos porque ya tenemos obsoleto el diseño y necesitamos una actualización. Así que nos vemos la semana que viene y que no se os olvide sonreír. Un beso, chao. Y gracias a todos.